Bueno, para el fin de semana había que ver este video para ver cómo se resuelven congruencias lineales. Pero antes de esto, había un tema que no hemos tocado, que es el teorema de Fermat y Euler. Los quiero enunciar porque recibí preguntas y consultas al respecto y obviamente tengo que aclarar eso, pues no lo hemos visto bien en clase. Aquí quedamos la vez pasada en pruebas de divisibilidad y por qué funcionaba que un número es divisible por 3 y la suma de sus dígitos es divisible por 3. Está en un video y de la misma manera se hace para los otros casos de divisibilidad. Entonces, ¿qué nos quedó en el tintero? Nos quedó el teorema de Fermat y Euler. Entonces, bueno, antes de eso, quiero recordarles que todo esto que estamos haciendo se llama aritmética modular. ¿Qué significa aritmética modular? Que definimos una nueva relación entre enteros que se llamaron las congruencias. Y entonces esa relación se definió como la relación de ser congruente módulo n. Y se dice que dos números son congruentes módulo n si n divide a b menos a. Esa es la definición y esta es la manera de saber si dos números son congruentes módulo n. Si n divide a la resta de esos dos. ¿Listo? Pero después miramos propiedades de esa relación y encontramos que esa relación era una relación de equivalencia. Era reflexiva, era simétrica, era transitiva. Por lo tanto, es una relación de equivalencia. Además, es una relación que conserva que si yo sumo dos cosas módulo n, las dos cosas que sumadas son módulo n, son equivalentes módulo n también. Si yo multiplico dos parejas que son congruentes módulo n, la multiplicación también es congruente módulo n. Entonces, cumple las propiedades de una igualdad. Básicamente, la congruencia es como una igualdad. Solo que módulo n, ¿qué significa módulo n? Que los números realmente están entre 0 y n menos 1, porque los siguientes números módulo n son otra vez 0, 1, 2, 3. Dice módulo 12, 0, 1 hasta 11, y el 12 es el 0, 1 y así. O sea, módulo n como que me reduce la aritmética a ese n que hay ahí, a n números que hay ahí. Y esa es como la gran eh, importancia de las congruencias. Es que uno como que tiene toda la aritmética resumida en un número finito n. Entonces, esa es la importancia de las congruencias. Segunda cosa importante de las congruencias, esta propiedad, que luego se demostró en el siguiente, creo que se demostró esta propiedad, que dice que dos números son congruentes módulo n. Ya sabemos, si n divide a menos a es la definición, pero resulta que también coincidencia también resulta que son congruentes módulo n si el residuo de dividir a entre n es el mismo residuo de dividir b entre n. O sea, dos números, un número es divisible por b menos a si a la vez los dos al divididos por n dan el mismo residuo. Entonces, también podemos usar esta nueva equivalencia, este nuevo teorema, esta propiedad de que dos números son congruentes módulo n si sus residuos son iguales al dividirlos por n. También lo podemos usar para decir que a es congruente a b módulo n. O sea que tenemos dos maneras de saber si un número es congruente si a y b son congruentes módulo n. Uno, por la definición, es decir, hago b menos a y miro si n divide a b menos a. Si eso sucede, digo a es congruente a b módulo n. Pero hay otra manera de hacerlo, que es dividir a por n, dividir b por n y ver si los residuos dan lo mismo. Entonces digo, también son congruentes módulo n. Las dos maneras son equivalentes. Eso es lo que dice este teorema. Entonces, tenemos una nueva relación de equivalencia entre enteros que se llama las congruencias módulo n y le vamos a sacar jugo porque esa relación de congruencia tiene unas propiedades muy bonitas, que son las mismas propiedades que tiene la igualdad de los números. Entonces, pero reduce uno la aritmética a n números nomás, 0, 1 hasta n menos 1. El resto como que no importarán porque todos se vuelven los mismos. Esa es la importancia de eso. Bien. Después propiedades, las propiedades que les dije ahorita, la de que multiplicar y esto, y las propiedades que cambiaban el módulo. Y entonces con eso hicimos lo de las pruebas de divisibilidad, dijimos que un número divisible por 3 y utilizamos que 10 a la i congruente a 1 módulo 3. Utilizamos eso para saber, tiene que cumplir para ser congruente. Es que lo dice por ejemplo, Hernán, dame el ejemplo que hiciste y lo miramos. Dame el ejemplo que hiciste y lo miramos.
porque dice que las dos cosas son equivalentes. Luego, las dos cosas, con uno o con el otro, tiene que cumplirse y tiene que dar lo mismo. Entonces, no sé si me cuentas el ejemplo con el que lo hiciste, lo miramos. O sea, Hernán dice que él lo hizo con un ejemplo y que le pasa lo uno y no le pasa lo otro. Y no puede ser porque las dos cosas son equivalentes. 17 congruente a 5 módulo 6. Entonces miremos, ¿cuánto es? Entonces, 17 y 6. 17 congruente a 5, congruente a 5 módulo 6, ¿cierto? Entonces, si yo cojo 17 y le resto 5, me da 12. ¿6 dividido a 12? Sí. O sea que entonces 17 es congruente a 5 módulo 6. Ahora, si cojo 17 y lo divido por 6, me da 2 y me sobran 5. O sea, el residuo es 5. Y si cojo 5 y lo divido por 6, me da 0 y me sobran 5. O sea, el residuo es 5. O sea, las dos tienen el mismo residuo, Hernán. Espere. Sí que. Espere, porque yo quiero aclarar esta duda. Claro, Hernán, vea, se lo voy a hacer aquí se lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, 17 dividido 5, o sea, 17 es igual a algo por 5 más el residuo. ¿Cuánto es el algo por 5? Son únicos, ¿no? Por el teorema de la división. Entonces, ¿cuánto es el número que multiplicado? No, es por 6, ¿no? Dividido por 6. Entonces, 6 por 2, el cociente es 2 y el residuo es 5. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que 17, lo que llamamos módulo 6, es igual a 5, porque es el residuo de dividir 17 entre 6. Ahora, 5, ¿a qué es igual? Tiene que ser igual a algo por 6 más el residuo. Por el teorema de la división son números únicos. ¿Qué número multiplicado por 6 y sumado a R da 5? Con el residuo tiene que ser un número entre 0 y 6. Mayor o igual que 0, menor que 6. Entonces, la única opción es coger Q igual a 0 y R igual a 5. ¿Cierto? Porque 5 es igual a 0 por 6, que es 0 más 5. Y este número, este que está aquí, es un residuo válido porque es módulo 6 que estamos trabajando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que podemos concluir que 5 módulo 6, pues es el mismo 5. De hecho, siempre es 0, 1, 2, 3 hasta n-1. Módulo n son el mismo 0, 1, 2, 3 hasta n-1, porque no sobra nada. No alcanza a haber cociente para poder coger ese residuo. No sé si eso quedó claro, Hernán. Listo. Entonces, ahora sí, Daniel. Que cuando uno hace, por ejemplo, un número que sea 7 módulo 9, entonces eso no debería dar el mismo número que sería 7 en este caso, como no puede dividirlo. Sí, 7, a ver, a ver, estamos utilizando la palabra módulo para dos cosas. 7 congruente módulo tanto a tanto o 7 módulo tanto. Cuando decimos 7 módulo, por eso le pongo una tilde, mod, 7 mod 9. Estoy hablando del residuo de dividir 7 entre 9. Siempre al mismo 7, exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Si usted tiene, a ver, pongámoslo así, si usted tiene n mod m y, más bien, si usted tiene n menor que m, entonces n mod m es igual a n, porque no lo puede dividir, al dividirlo da 0 y el residuo da n. ¿Listo? Esa es la pregunta. Sí. El residuo siempre debe ser un número positivo. Para cuando, por ejemplo, el n es negativo. El residuo siempre es un número positivo. Es un número entre 0 y el módulo. Siempre. Entonces, también me preguntaron ayer por ¿cómo se llama?
caso de que les tocó resolver y que les salían números negativos. No sé, por ejemplo, menos 23 módulo 5. ¿Cómo lo saco? Entonces, el residuo de dividir 23 menos 23 entre 5. Entonces dijeron, lo que pasa, entonces, ¿qué es lo que uno suele hacer? Dice, es que como que coge al 5, 5 para 23 da 4 veces, entonces uno suele decir 4 por 5, 4, entonces le pone menos 4 por 5, y entonces eso daría menos 20, menos 3. Y dices que para mí el residuo es menos 3, no, es que el residuo nunca da negativo. Nunca, eso es lo que estamos diciendo. El residuo siempre da un número entre 0 y 5. En este caso lo estoy viendo por 5 entre 0 y 5. Entonces no. Entonces resulta que es menos 4, pero por 6. ¿Cuánto da menos 4 por 6? Menos 24. Y entonces hay que sumarle 1. Este es el residuo. Porque este número sí está entre 1 y 6. Entre 0 y... Perdón, es que estoy al revés, perdón. Era módulo 5. Entonces aquí lo multiplico es por 5 y entonces da 25 y entonces da más 2. Perdón, sí, tienes razón. Entonces y este número sí es un número entre 0 y 5. Entonces el residuo es 2. No, el residuo da menos, ¿cuánto había puesto yo? Menos 1. No, el residuo siempre es un número positivo. Siempre. Y en caso de que a uno le digan módulo con un número negativo. No hay posibilidad, porque el módulo siempre es con un número positivo. Siempre son los divisores, siempre son positivos. Lo que puede ser, o sea, los que son clasificados módulos son todos los números, pero el módulo siempre es un número positivo, siempre. La relación módulo M se definió para M's positivos, no para otros. No está definido. Está definido la relación módulo M, donde M es un número positivo. ¿Listo? Preguntaron aquí que si podía ser módulo un número negativo. No. Listo. ¿Listísimo? Bueno, entonces, aclarados ese asunto, entonces voy al teorema de Fermat. Entonces, ahora sí, teorema de Fermat. El teorema de Fermat, entonces, entonces, las aplicaciones de la aritmética modular son muchas. Algunos de ustedes nos las van a mostrar en la exposición. Entonces, aquí no las vamos a contar todas. Pero algunas dependen de hacer multiplicaciones, calcular multiplicaciones grandes muy rápidamente. Entonces, el teorema de Fermat es uno de esos que ayuda a hacer esas cosas. El teorema de Fermat dice que si usted tiene un número primo y P y el número primo no divide a A, entonces usted puede decir que A elevado a la P menos 1 es congruente a 1 módulo P. Significa que el residuo de dividir A a la P menos 1 entre P da 1. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Para qué sirve eso? Entonces, por ahora sirve para hacer cálculos de multiplicaciones muy grandes. Por ejemplo, 7 a la 222. No quiero saber cuánto da 7 a la 222. Quiero saber cuánto da 7 a la 222 módulo 11. Porque estoy trabajando congruencia algo. Entonces, quiero saber cuánto da 7 a la 222 módulo 11. Entonces, 11 es un número primo. Primera condición. 11 no divide a 7. Segunda condición. Entonces, se puede aplicar el teorema que diría que si usted coge el A, que en este caso es 7, y lo eleva a la P menos 1, que en este caso sería 10, porque sería 11 menos 1, entonces 7 a la 10 sería congruente a 1 módulo P. El teorema, sí, estoy en esas. El teorema de Fermat dice que usted tiene un número primo que no divide a A, entonces puede coger A y elevarlo a la P menos 1 y eso da 1 módulo P. ¿Sí? Entonces, si me dicen calcule 7 a la 222, claro, no voy a poner 7 por 7 por 7 por 7 222 veces aquí porque ni siquiera le va a caber aquí ni le va a caber en el computador. Entonces no es que voy a hacer eso y luego divido por 11. Eso no va a funcionar. Pero entonces, ¿cómo puedo calcular eso sin hacer la operación realmente? Entonces, lo que le dicen es, pues, utiliza el teorema de Fermat
que dice que A a la P menos 1 es congruente a 1 módulo P si P no divide a A y P es primo. Y ese es el caso. P es primo, es 11 y no divide a 7. Por lo tanto, yo puedo aplicar el teorema de Fermat que dice que 7 a la 10 sería congruente a 1 módulo 11. Pero me piden 7 a la 222. Yo digo, no, pues 7 a la 10, si 7 a la 10 da 1, entonces si multiplico otra vez por 7 a la 10, me vuelve y me da 1. Y ya llevo 7 a la 20. Y si multiplico por otra vez por 7 a la 10, me vuelve y me da 1 y me da 7 a la 30. Porque vimos que si uno tenía 2, si este es congruente a este, puedo volver a multiplicar por lo mismo a este lado y por lo mismo a este lado y me vuelve a dar congruente. Entonces, por todos lados, aquí multiplico todas las veces que quiera por 7 a la 10 y me sigue dando congruente a 1, porque 1 por 1 por 1 por 1 sigue dando 1. Por lo tanto, 7 a la 20, 7 a la 30, 7 a la 40, 7 a la 100, 7 a la 200, 7 a la 210, 7 a la 220, todos esos dan 1. Eso es lo que tratamos de decir aquí. Como 222 es 10 por 22, entonces puedo hacer eso 22 veces, multiplicar 7 a la 10 22 veces, y eso me da 7 a la 220, y eso sigue dando 1. Entonces, ¿qué me va a quedar sobrando? 7 al cuadrado. Porque 7 a la 10 a la 22 va a dar 1 módulo 11. Entonces me va a quedar 7 al cuadrado, que es 49. Ahora, ¿cuánto es 49 módulo 11? Ah, ese yo sí lo puedo hacer. Puedo coger 49, dividirlo entre 11 y me da 11 por 4, 44 más 5. Me da 5, el residuo. Porque ese sí ya es tan chiquito que yo puedo hacer el residuo solito, rápido, la división y todas esas cosas. Entonces resulta que pude calcular cuánto es el residuo de 7 a la 222 módulo 11, cuánto es el residuo dividido por 11, sin calcular 7 a la 222, solo haciendo aritmética modular. ¿Sí? Esa es la gracia de la aritmética modular, que tiene unas propiedades como esta, la de Fermat. Pero la de Fermat es, no sé si quedó claro. Sí, el residuo va a ser 5. ¿Sí? Sí, cuando yo digo 49 módulo 11 5, entonces hay dos maneras de verlo. 49 menos 5 es divisible por 11, ¿sí? 44 es divisible por 11. O el residuo de dividir 49 entre 11 da 5. Las dos son equivalentes, eso fue lo que mostramos. Y por eso les digo, la una no es la misma otra, sino que resulta que son equivalentes. Y usted puede utilizar cualquiera de las dos para decir. Y entonces a veces usted lee esto y dice, 49 es congruente a 5 módulo 11. Y lo lee otra persona y dice, el residuo de dividir 49 entre 11 es 5. Y está leyendo la misma frase. Pero está diciendo dos cosas que parecen diferentes. Porque una cosa es el residuo de, y otra cosa es, dos cosas son congruentes, pero son equivalentes. Entonces uno empieza a jugar con la equivalencia cuando habla. ¿De acuerdo? Entonces uno al final se fija, digamos, en el residuo de esa, digamos, Cuando llegó la aquí, potencia original. cuando llegó aquí se fija en el residuo directo entre 11. Pero o sea, digo, se coge la potencia original, la divide, digamos, por lo que le quedó en el PRP. Sí. Y ya ese residuo es, digamos, en la potencia en la que se fija, en este caso que quedan 7 a la vez. Exacto. Ahí, ese es el que toca calcular. Entonces sí ya no hay manera de no calcular. Pero no tocó calcular todo. Ahora, no siempre da, digamos que aquí había podido dar 7 a la 8, por decir algo. Entonces toca calcular 7 a la 8 y eso es como aburrido, pero pues ese sí se puede calcular, por lo menos. Es que 7 a la 222 no le cabe en ninguna parte. Bien. Entonces, ese es el teorema de Fermat, pero hay otro señor que se llama Euler que hizo una generalización del teorema de Fermat, que se llama el teorema de Euler, que es para lo mismo. O sea, antes de ver todo eso, el señor Euler dijo, vea, si usted tiene A y M, que son primos relativos, es decir, dos números son primos relativos y el máximo común divisor entre los dos es 1, van a hacer esa definición. Si el máximo común divisor entre los números es 1, vamos a decir que son primos relativos. O sea, no son primos, pero entre ellos como que si fueran primos porque no tienen divisores en común. Entonces, pues los llaman primos relativos. Bien. Entonces, el señor Euler dijo, si dos números son primos relativos, entonces A elevado a esta función phi de m, phi es la phi de Euler, se llama, phi de m, es congruente a 1 módulo m. Es parecido a este, pero es parecido, pero no es idéntico. Porque este decía que P tenía que ser primo y que aquí tenía que dar P menos 1. En cambio, este dice phi de m y aquí da 1 módulo m. Y P aquí tiene que ser primo, aquí el módulo no tiene que ser primo. Lo único que tiene que pasar es que la relación entre A y M sea que sean primos relativos.
Y ahora, ¿qué es phi de m? Entonces, ahorita van a decir que es phi de m. Pero lo que digo es que él hizo un teorema más general que el de allá. ¿Por qué qué? Porque ya voy a mirar lo que me dieron en el chat. Porque si m es primo, cualquier cosa es primo relativo con él. Si m es primo, resulta que phi de m da m menos 1. Entonces, si m es primo, da el mismo de arriba. Pero si m no es primo, da la posibilidad de a la algo de 1 con otros módulos que no sean primos. En cambio, el de Fermat solo sirve para módulos primos. Es que ahorita lo voy a repetir. Ahorita vamos a mostrar que este señor phi de m, la que van a definir ahí, va a dar m menos 1 si m es primo. Entonces, si m es primo, lo que va a decir este teorema es lo mismo que dice el de arriba. ¿Quién? No, no, no. M es primo relativo con A. Es que en la de arriba siempre era primos, pero en la de abajo es M y A son primos relativos. M no tiene que ser primo, tiene que ser primo relativo con A. Primo relativo con A significa que el máximo común divisor entre A y M es 1, pero ellos no tienen que ser primos. Por ejemplo, 4, no, pero 3 es primo. Por ejemplo, 4 y 9. 4 no es primo, 9 tampoco es primo, pero 4 y 9 son primos relativos porque el máximo común divisor entre los dos es 1. ¿Listo? O sea, no tienen que ser primos, pero sí tienen que ser A y M primos relativos para que este teorema se pueda aplicar. Pero entonces este teorema es más amplio que el del señor Fermat. Ahora, para poder enunciar el teorema de Euler, me toca decir todas estas cosas que están aquí. Por eso están ahí. Pero el teorema de Euler es el teorema de Fermat extendido a otros números que no son solamente los primos. ¿Sí? Pero para poder extenderlo tengo que decir cómo lo voy a extender. Entonces, primera definición, dos números son primos relativos si su máximo común divisor es 1. Una definición, como todas las que uno hace en matemáticas. Cuando vea esto, diga que son primos relativos. Listo. Primos relativos, el máximo común divisor entre los dos es 1. Segunda definición, Euler dijo, dado un número natural, quiero averiguar cuántos primos relativos con él hay. Y se llama la función phi de Euler. Dado un número natural, phi de n es el número de primos relativos con n, que son menores o iguales a n. Entonces, por ejemplo, phi de 6. Entonces, voy a mirar la pregunta que me hicieron aquí, qué pena. Sí, Santiago. Santiago me dice, pero es que a veces en un caso le dio 22 a la 10. Entonces, que si no hay manera de resolver eso. En ese caso que le dio 22 a la 10 era módulo ¿qué, Santiago? O sea, él hizo toda la tarea y después yo me toca calcular 22 a la 10, pero 22 a la 10 sigue siendo un número grande. ¿Cierto? Módulo 143. Entonces, ideas para calcular. Entonces, Santiago dice, ¿cómo hago para calcular? Me tocó, haciendo el ejercicio, calcular 22 a la 10, módulo 143. Entonces, ideas. ¿Cuánto da 22 por 22? 22 por 20 da 440. Y 44 da 484. Entonces 22 al cuadrado es igual a, o sea, 22 por 22 es igual a 484, les dije, ¿no? Pero ¿cuánto es 484 módulo 143? Entonces dividamos 143, 484 dividido 143 debe dar unas 3 veces y sobra. No, sobra, o sea, 3 por 143 da 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 1, 3 y 1, 4. 429. A 484 hay 55. Entonces quiere decir que 22 al cuadrado es 55. ¿Listo? Entonces, 22 a la 10 ya es lo mismo que 22. Entonces, 22 a la 10 queda igual a 22 al cuadrado y esto a la 5. A la 5. Y yo sé que 22 al cuadrado ahora resultó ser congruente a 55. Entonces esto me queda igual a 55 a la 5 módulo 143.
55 a la 5 módulo 143. No me tocó calcular 22 a la 10. Voy en 22 al cuadrado nomás. Ahora, ¿qué hago con 55 a la 5? Calcule 55 por 55 y calcule su módulo. ¿Cuánto da 55 por 55? ¿Quién me dice ahí rápido? 55 por 55. ¿Cuánto? 3025. Eso. Y 3025 módulo 143. O sea, ¿cuánto da al dividirlo por 143? Da que da 20, 30. No alcanza a dar 30. 22. 22 y sobran. No. El módulo da 22. ¿El residuo da 22? Ya lo hizo. Bien. Entonces estoy suponiendo que está haciendo bien, listo. 22. Entonces me volví a dar 22, mira. O sea que 55 a la 5, 21 dice Santiago. Ya me hicieron dudar. Residuo 22, da 21 el cociente, pero el residuo da 22. No, por eso lo importante es no es el cociente, sino el residuo, Santiago. El residuo da 22. Eso quiere decir que este de arriba, de 55 a la 5, es 55 al cuadrado, ¿cierto? Pero al cuadrado, a eso lo puedo elevar al cuadrado, y eso me daría 55 a la 4, me faltaría un 55 para que fuera 55 a la 5. Y 55 al cuadrado, según esto de arriba, es lo mismo que 22. O sea, este de aquí va a ser 22 módulo 143. Pero yo ya sé que 22 al cuadrado módulo 143 da 55. Porque ya me había dado 55. O sea que este 22 al cuadrado va a quedar en 55. Y 55 por 55, yo ya sé que da 22. Entonces, finalmente todo esto dio 22. ¿Sí vio, Santiago? No fue tan difícil. Simplemente, no, eso sí, pereza calcular 22 a la 10, estoy de acuerdo. Pero hay maneras de ir subiendo en el cálculo sin necesidad de ir complicando el cálculo. ¿Listo? Bien. Entonces, vuelvo a la de Euler, que no la hemos usado todavía, a la función phi de Euler. Esto. ¿Cómo? No, para nada. No, fue que alguien, Santiago, me dijo, profe, yo estaba usando Fermat o alguna cosa en algún ejercicio que me salió en el quiz, me imagino yo, y le quedó, haciendo todo eso, le quedó que tocaba calcular 22 a la 10 módulo 143. Y entonces, ¿cómo hago para calcular 22 a la 10 módulo 143? Entonces yo le dije, calcúlelo así. O sea, ya Fermat no sirve porque ya aplicó Fermat y se quitó, no sé, 522 a la algo, porque le faltan 10. Le faltó 22 a la 10 y ahora que hago con 22 a la 10. Entonces le estoy diciendo, pues haga esto. ¿Listo? Bien. O sea, usó Fermat al principio para volver eso 22 a la 10. Y ahí en adelante ya no les voy a Fermat. Sí, ya vamos a hacer otros ejemplos. Ya vamos a hacer muchos otros ejemplos. 12 a la 12, módulo. ¿Pero módulo qué? Le pedían. Eso. Es igual. 12 a la 12, módulo 15, entonces te hace 12 por 12 da 144. De hecho, bueno, 12 por 12 da 144 y 144 módulo 15 no se le da 7, 105 y 15, 120, 135, le da 9. 9 módulos 100. Entonces, ese 12 por 12, que 144 vuelve 9. Entonces se vuelve 9 a la 6. Ahora 9 a la 6 es 81, 9 a la 6 es 9 a la 2 a la 3. 9 a la 2 es 81. 81 módulo, ¿qué era? Módulo 15, entonces eso me da 1. 6 por 15, 80, me da 1. Me dio 1. Da 1. Así se hace. Eso no, parece difícil, pero es que para eso es la congruencia. Eso es lo que hace fácil la congruencia, que uno se queda trabajando módulo ese numerito. Entonces nunca le salen cosas más grandes que ese numerito. Y todas las va reduciendo a cosas tan pequeñas como ese numerito. Y eso sí es una gran ventaja.
Eso es lo bueno de la aritmética intervalar, de la aritmética modular. ¿Listo? Ya vamos a hacer más ejercicios, Hernán. Pues entonces, déjenme acabar de formular el teorema de Euler. Entonces, Euler dijo, me voy a averiguar, dado un número, quiero averiguarme cuántos números primos relativos hay con él. Y entonces, por ejemplo, él dice, cojo el número 6. El número 6. ¿Quién puede dividir al 6? Entonces miramos del 1 para adelante. Entonces, el 1 nunca, claro, el 1 es primo relativo con 6. Phi de 6 es cuántos primos relativos hay con 6. ¿Cuántos primos relativos hay con 6? Menores que 6, obviamente. Entonces las opciones son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, esas opciones. ¿Cuáles de esos son primos relativos? Entonces, el 1, porque el máximo común divisor entre 1 y 6 es 1. Entonces se queda. El 2, no, porque el máximo común divisor entre 2 y 6 es 2. Entonces el 2 no queda. El 3, no, porque el máximo común divisor entre 3 y 6 es 3. Entonces no queda. El 4, no, porque el máximo común divisor entre 4 y 6 es 2. 2 divide 4 y 2 divide 6. No queda. El 5, sí, porque sí. Entonces, ¿cuántos primos relativos hay con 6? Hay 2, el 1 y el 5. Entonces, lo que hizo él fue, entonces phi de 6 da 2. ¿Da cuántos primos relativos hay con él? Phi de 10. ¿Cuántos primos relativos hay con 10? Entonces vuelvo y hago la misma cosa. El 1, no puede haber sino 9, 9 máximo, ¿cierto? Porque son los menores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál es 1 con 10? El máximo común divisor es 1. 2 con 10 no, porque el 2 divide a 10, entonces ya ni siquiera puede ser. 3 con 10, el máximo común divisor es 1. Porque 3 con 10, 3 no divide a 10. 4 con 10, no, porque el 2 divide a 4 y el 2 divide a 10, ya no es 1. 5 con 10, no, porque el 5 divide al 10, luego ya el máximo común divisor da 5. 6, no, porque el 2 divide al 6, el 2 divide al 10, luego ya no es 1. 7, sí. 8, no, porque el 2 divide al 8. Y 9, porque el 9 lo divide el 3, pero 3 no divide a 10, entonces no hay problema. Entonces me quedan 4, entonces phi de 6, phi de 10 da 4. Entonces, esa es la función phi de Euler. La función phi de Euler cuenta cuántos primos relativos tengo yo con alguien. ¿Qué pasa si el número es primo? Por ejemplo, si me dijeran phi de 11. Si el número es primo, quiere decir que no lo divide nadie. O sea que todos los anteriores son primos relativos con él. El 1, el 2, el 3, el 4, el 10. O sea, hay 11 primos relativos, hay 10 primos relativos con 11. O con cualquier primo, hay P menos un primo relativo. Porque todos los anteriores son primos relativos con él. Pero eso es solo un caso especial, pero en general, la función phi de Euler funciona para cualquier número. A cualquier número le puedo calcular sus primos relativos con él. Bien. Entonces, ¿para qué sirve esa función phi de Euler? Resulta que Euler lo que demostró, bueno, entonces lo que demostró Euler es que si dos números son primos relativos, entonces A elevado a ese número, phi de m, da 1, módulo m. ¿Cómo lo demostró? No sé, ahí sí necesita aritmética modular, un poco vaina. No importa cómo lo demostró, lo importante es que es cierto y que eso tiene una gran aplicación, porque entonces lo mismo que hicimos con 7 a la 222, ahora lo puede hacer con otras cosas que no necesariamente son módulo primos. Pueden ser módulo cualquier otro número, siempre y cuando la base sea un primo relativo con ese. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo aplicó Euler? En muchos más casos que cuando aplicó Fermat. De hecho, Fermat es un caso especial de Euler. Cuando m da primo, entonces phi de m da p menos 1. Phi de m menos 1. Es un caso especial de Euler. Si el número en la parte de Euler, si el número no es primo, toca ir mirando uno por uno. Si el número no. Entonces, por ejemplo, ayer me preguntaron, espérense un segundo, yo miro cuál fue el ejercicio que le mandé a alguien que me preguntó, profe, pero mándeme un ejercicio de esa cosa porque no sé, que no se me ocurre un ejercicio. Entonces, espérense un segundo. A ver, me acuerdo el ejercicio que le mandé.
Aquí está. Eso, por aquí creo que lo mandé. Quince a la 123, módulo 77, fue lo que le dije yo a él. Le dije yo a él, calcule 15 a la 123, módulo 77. Entonces, primera pregunta, ¿puedo usar Fermat? ¿Puedo usar Fermat? Entonces, Fermat, no porque 77 no es primo. Entonces, Fermat no lo puedo usar. Entonces, ¿puedo usar Euler? Depende, necesito ver si A y M son primos relativos. Entonces, ¿quién es A en este caso? 15. 15. ¿Quién es M? 77. ¿Son primos relativos? Pues habrá que ver. A 15, ¿quién lo divide? 3 y 5. A 77, ¿quién lo divide? Entonces, ¿tienen divisores comunes? Entonces, el máximo común divisor entre los dos es 1, por lo tanto, son primos relativos. Entonces, puedo usar el teorema de Euler. ¿Qué dice el teorema de Euler? El teorema de Euler ¿qué dice el teorema de Euler? Que 15 a la o sea, 15 elevado a la phi de 77. Voy a ponerlo aquí. Elevado a la phi de 77 sería es 1 módulo 77. Eso es lo que dice el teorema de Euler. Pero, ¿cuánto es phi de 77? Entonces tendría que mirar cuántos primos relativos tiene 77 de ahí para atrás. Y si vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, que yo cojo 77 y entonces digo, uy, primos relativos, el 1, el 2, el 3, el 4, y escribo todos hasta 77, pues ahí me voy a morir haciendo eso. Entonces Euler dijo, le tengo una fórmula para calcular phi de 77. Y esa es el gran ingenio de Euler. Digo, es que además no solo le digo que quiero calcular cuántos hay, sino le digo cómo calcularlos con una fórmula. Entonces, ese es el que hay aquí. Ese es el que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Cómo calcularlo con una fórmula. Entonces dice, vea, le puedo decir cómo se calcula el número phi de Euler. Simplemente coja el número y multiplíquelo por esta cosa que hay aquí. ¿Por qué lo multiplico? Por una multiplicatoria de cosas de la forma 1 menos 1 sobre P, donde P divide a N y P es primo. Entonces, cojamos 77 para entender ese teorema, esa función. 77. 77 es 7 por 11, ¿cierto? Esos son los primos que dividen a 77. 7 y 11, no hay ningún otro. Entonces, phi, le pongo phi, de 77, según esa fórmula sería 77 por una multiplicación de cosas de la forma 1 menos 1 sobre P, donde P es un primo que divide a 77. ¿Cuáles son los primos que dividen a 77? 7, entonces da 1 menos un séptimo multiplicado por el otro primo que divida el 11. 1 menos un onceavo. Esa es la fórmula de Euler. Dice, el número de primos relativos de 77 son 77 por 1 menos un séptimo por 1 menos 1 sobre 11. Porque 7 y 11 son los primos que dividen a 77. Si hubiera más primos que dividen a 77, entraban en la multiplicación. 1 menos 1 sobre P. O sea, haga esa multiplicación. Ahora, esta multiplicación es bien fácil de hacer. 77 arriba. Ya voy a mirar cómo entraron ahí. 1 menos un séptimo. 1 menos un. Aquí es este. 1 menos un séptimo. 1 menos un séptimo. 77 por 1 menos un séptimo, 6 séptimos me dijeron allí, muy bien. Y 1 menos un onceavo, 10 onceavos.
Entonces, ¿qué queda dividiendo? 7 y 11. ¿Qué queda multiplicando? 7 y 11. ¿Qué va a pasar? Se simplifican. Se simplifican. El 77 de arriba con el 77 de abajo. ¿Y qué queda? 6 por 10. Igual a 60. Entonces no me tocó contar los números primos relativos de 77, sino que los pude calcular con una fórmula. Pero entonces, por ejemplo, ahí se podría esto como sacar más, bueno, un poquito más rápido, no hay que ver tanto por lo que abajo quedan siempre. Sí, exacto, sí, pero pues esa es la fórmula. Pero claro, abajo se va a simplificar con el n y van a quedar solo solamente, exacto. Entonces, como va a quedar la multiplicación de los p menos 1 con los primos que dividen a p, a n. Siempre. Ya hacemos el ejercicio. Ya hacemos el ejercicio. Entonces, esto daría 60. Entonces, ¿qué dice esto? Por el problema de Fermat, entonces 15 a la 60 da 1 módulo 77. Pero me pidieron 15 a la 123. Ya voy a mirar qué me dijeron en el chat. Entonces, 15 a la 123, ¿qué sería? 15 a la 60 por 15 a la 60 da 15 a la 120. Entonces, ya 15 a la 100 es 1, por lo tanto, 15 a la 120 es 1 también. Y 15 a la 123, entonces sería 15 a la 120 por 15 a la 3. Y ya regué a 15 a la 3. 15 a la 3 módulo 77. Entonces hago 15 por 15, módulo 77, miro cuánto es, luego lo multiplico por 15 y eso me da. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Fíjense que una multiplicación muy larga se convirtió en una multiplicación pues más cortica, módulo aritmético. 60, no, Jenny, sí había visto, tu 60 estaba muy bien calculado, Jenny. Entonces, ¿quedó claro el método? Ahorita lo vamos a tratar, bueno, este de Euler lo van a usar más en el quiz, que es cuando les piden esas cosas. Los primos no se repiten, o sea, si ya. No, por ejemplo, si fuera 7 por 11 por 11, solo se usa una vez el 11. O sea, si a un número lo divide varias veces un primo, por ejemplo 9, a 9 lo divide 3 dos veces. Pero entonces el primo que lo divide es 3. Entonces no se hace 1 menos un tercio y 1 menos un tercio, no, se hace una vez el 3, una sola vez, no se repite. Buena pregunta, Julián. ¿Listo? Entonces resolvamos la última duda que me planteó Juan Cifuentes y luego eh, hacemos ejercicios. Bueno, me falta la siguiente página. ¿Cuál fue el número? 644. 644, ¿cómo se escribe? A la 2 por 7 a la 1 por 23. Y ya. ¿Y ya? Listo. Entonces, ¿cuánto es phi de 600? Entonces, la pregunta que tiene Juan es phi de 644. Entonces, phi de 644 sería... ya sé lo que tienes razón, sí. 644 por... Sí, 1 menos 1 medio y por 1 menos 1 séptimo y por 1 menos 1 sobre 23. Eso según la fórmula de Fermat. Eso es según la fórmula de Fermat. Listo. Pero entonces va a pasar, Santiago, lo que dice Juan Cifuentes, que no siempre se simplifica todo, porque como está repetido el 2, está dividido una vez menos que las que hay allá arriba.
Entonces va a dar multiplicado por 2. Entonces va a dar 644, que era este 2 al cuadrado, esto, por 1 menos 1 sobre 12, que es 11 sobre 12, por 1 menos 1, perdón, 1 menos 1 medio, que es 1 medio, por 1 menos 1 séptimo, que es 6 séptimos, por 1 menos 1 sobre 23, que es 22 sobre 23. Y resulta que este 23 por este 7 por este 2 no me van a anular todos estos. Me va a quedar un multiplicado por 2. O sea, aquí va a quedar un 2 y aquí va a quedar, pues se va a desaparecer el dividido 23, se va a aparecer el dividido 7, se va a desaparecer el dividido 2, pero va a quedar un multiplicado por 2. Entonces no es si hay que hacerlo. Y es por lo que dice Juan Cifuentes, que cuando hay varios primos que dividen, bueno, cuando un número es dividido varias veces por el mismo primo, entonces va a contar una sola vez en las phi. ¿Listo? Bien. Entonces, teorema de Euler es la generalización del teorema de Fermat, es en general. Si M es primo, pues es el teorema de Fermat. Si M no es primo, es un teorema más general de Fermat. Bien. Ahora, Julián, ¿está bien? ¿Julián es? ¿No está bien o sí está bien? Paso, paso. Bien. Bien. Entonces, vieron, ahora ya les puede tomar más sentido el video que vieron de resolver congruencias lineales. Entonces, pero el video se lo resumo. Una cosa que aparece mucho en aritmética intervalar, en aritmética modular, es resolver ecuaciones lineales, pero como las congruencias son como unas nuevas igualdad, entonces, ¿cómo resuelvo igualdades con congruencias, no con igualdades? Entonces, yo estaba acostumbrado en la aritmética que pasaba A dividir y X me daba B sobre A. Pero entonces aquí no hay división, que eso pasar a dividir, no es eso. Entonces, ¿cómo hago para resolver? Quiero traer un X tal que A por X sea congruente a B módulo M. Necesito averiguar los X que cumplan con eso. A eso se llama una, ya no ecuación lineal, sino una congruencia lineal, porque es con congruencias, no con ecuaciones, no con igualdades. Entonces se llama congruencia lineal, pero es, dígame los X tal que A por X da congruente a B módulo M. Entonces, para resolver una congruencia lineal, entonces dice, vea, lo más fácil sería encontrar un número que multiplicado por A diera 1 módulo M. Porque entonces yo multiplico por ese numerito, cojo ese numerito que multiplicado por A da 1 a ambos lados, entonces multiplico por A este lado y por A barra a este lado, y entonces me quedaría, por un lado, A barra por A, que da 1, o sea que me quedaría X, y A barra por B, al otro lado ya tendría la solución es A barra por B, módulo M. Entonces, esa es la manera de resolver congruencias lineales. En plata blanca es como pasar el A a dividir. El A es como el inverso, es como el 1 sobre A, pero tiene que ser un entero. Entonces, es un entero que multiplicado por A de 1 módulo M. Entonces, ¿cuándo lo hay? Entonces, fijo lo hay. Entonces, tengo que encontrarlo. Entonces, aquí hay un ejemplo. 4x congruente a 5 módulo 3. ¿Cómo resuelvo eso? Busque el número que multiplicado por 4 de 1 módulo 5. Busque 1 y con ese resuelve el asunto. Entonces, una persona, como ese número chiquito, yo ya sé que 4 por 4 da 16, 16 es 5 módulo 1, es 1 módulo 5, entonces el que me sirve es multiplicar por 4. Entonces multiplico por 4 a ambos lados, y entonces por un lado me queda x, porque 4 por 4x me da 16x, que es 1, y por otro lado me queda 4 por 3, que me da 12, y 12 módulo 5 es 2. 12 está bien como respuesta, pero muchas veces le piden la respuesta que sea menor que el módulo. Entonces solo hay una respuesta que es menor que el módulo, que es el módulo de 12 dividido 5, que da 2. 5 por 2 10 da 12, recibo 2. Pero si utilizáramos el teorema de Euler, yo diría, si hay M, o sea, si esta A y esta M son, el máximo común divisor es 1, son primos relativos, entonces yo podría decir que A barrita, yo ya sé que A a la phi de M da 1. O sea que si multiplico por A a la phi de M menos 1,
por A, me da A a la phi de M, me da 1 a este lado. O sea que el inverso es A a la phi de M menos 1. Entonces yo ya sé cuál es el inverso. Si el número no sé cuál es el inverso, aquí fue que me lo súper rápido, como eran 4 módulos 5, eso era como rápido hacer las multiplicaciones. Pero si me dicen 157 módulo 358, no, haga 157 a la phi de 358 menos 1, y ese número es el que tiene que multiplicar ambos lados. Entonces aquí va a la fija por cuál tiene que multiplicar ambos lados. Lo que pasa es que 4 sería 4 la phi de 5 menos 1. Phi de 5 me da... ¿cuántos primos relativos hay con 5? 5 es primo, entonces me da 4. Entonces phi de 5 me da 4, menos 1 me da 3, 4 a la 3 da 64. Y 64 módulo 5, el residuo de 64, entonces 5 da 4. Entonces, ese es el número que me sirve para multiplicar. Y la última forma de encontrar ese numerito que me sirve para resolver la ecuación lineal, estamos buscando el numerito para resolver la ecuación lineal. El numerito para resolver la ecuación lineal es el número que multiplicado con A da 1, módulo M. Entonces tenemos 1 que me lo averiguo así solito, 2 que me lo da el teorema de Euler y 3 me lo va a dar el algoritmo de Euclides. Como el máximo común divisor entre A y M es 1, entonces por el algoritmo de Euclides voy a encontrar un S y un T tal que AS más MT es igual a 1. Porque el máximo común divisor se puede lograr como combinación lineal de sus números, de A y M. Entonces, como me están pidiendo algo que multiplicado por A sea 1 módulo M, entonces yo sé que MT es 1 módulo M. Es 0 módulo M. M por algo es 0 módulo M. Entonces, si AS más esto que es 0 me da 1 módulo M, entonces quiere decir que AS me da 1 módulo M. Quiere decir que el señor que acompaña a, el coeficiente que acompaña a, el coeficiente de Besut que acompaña a en el máximo común divisor de A y M es el inverso. Quiere decir que el coeficiente de Besut que acompaña a es el inverso de A módulo M. Entonces, fíjense, por ejemplo, para este caso, daría 4 por 4 más 5 por menos 3 da 1. Entonces, el que acompaña a A, que es 4, sería el inverso de 4 módulo 5. Módulo 5. Y entonces tenemos esas tres maneras de encontrar ese A barrita. Listo. Entonces vamos a dedicarnos a hacer ejercicios, unos 3 o 4 ejercicios de aquí hasta las 7:30, hasta las 8:30, sacando estas cosas, o sea, utilizando estas cosas. ¿Listo? Entonces, le solicito entrar a Sócrates, a JFDFV, y yo voy a lanzar una prueba que se llama congruencia lineal. Y ya pueden empezar. Y el primero es sencillo y espero que lo hagamos rápido. Dice, encuentre el inverso de A módulo M para los siguientes primos relativos. A es 4 y M es 9. O sea, encuentre el número que multiplicado por 4 me da 1 módulo 9. Entonces usted decide. 4 y 9 son primos relativos. Puede usar el teorema de Euler. Usted decide. 4 y 9 son primos relativos. Puede expresarlo, el máximo común divisor es 1, puede expresarlo como AS más MT igual a 1 y escoge el que acompaña a A. O sea, puede hacerlo de las dos maneras. O la tercera, como estos son chiquitos, puede decir 4 por 0 da 1, no. 4 por 1 da, no. 4 por, y así encontrar el que es inverso de A módulo 9. ¿Es 4 módulo 9 o es 9 módulo 4? No, el inverso de A módulo M. A módulo M. A es 4, M es 9 en este caso. El inverso de 4 módulo 9.
es el número que multiplicado por 4 da 1, módulo 9. Es el que me sirve para resolver una ecuación lineal con 4 y con 9. O sea, estábamos tratando de resolver ecuaciones lineales. Entonces, ¿cuál es el numerito que multiplicado por A me da 1 módulo M? Entonces, aquí en este caso, el A sería 4, el M sería 9. Entonces, estamos preguntando cuál es el numerito que multiplicado por 4 da 1 módulo 9. El número que es que 4 por ese número es congruente con 9 módulos. Con 1, módulo 9. Congruente con 1, módulo 9. Llevo uno que me ha respondido nomás. Solo me tienen que decir cuál es el número, no me tienen que decir cómo lo encontraron. Pero vuelvo y les digo, hay varias maneras de encontrarlo. La primera, haciendo 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 y mirando cuál da 1. La segunda, haciendo 4 a la phi de 9 menos 1. Y la tercera, encontrando los coeficientes que multiplicados por 4 y por 9 dan 1 y el que acompaña al 4 es ese. Las tres son válidas. Porque 4 y 9 son primos relativos. Llevo 5. Y hay una forma muy fácil de probar que su respuesta queda bien. Multiplique 4 por su respuesta y lo divide por 9 y el residuo tiene que dar 1. Si no, no quedó bien. Llevo 8 respuestas. Diez, 11. Bueno, entonces voy a tratar de hacer aquí y luego miramos las respuestas de ustedes. Les digo las respuestas de ustedes. Entonces, una manera de hacerlo, que no la recomiendo, en estos chiquitos la puedo recomendar. 4 por 1, ¿cuánto da? 4. ¿Y 4 módulo 9? 4. O sea que ese no me sirve. 4 por 2,
8. ¿Y 8 módulo 9? 8. Tampoco me sirve. 4 por 3, 12. ¿Y 12 módulo 9? Sobran 3. Residuo es 3. O sea, tampoco me sirve. 4 por 4 da 16. Y 16 es módulo 9 da 7. Tampoco me sirve. 4 por 5 da 20. Y módulo 9, 2. Tampoco me sirve. 4 por 6, 24. Y módulo 9, 9 por 2, 6. Tampoco me sirve. 4 por 7, 28. Y módulo 9, taran, tan, tan. Está funcionando. 4 por 8 da 32. Y módulo 9, 9 por 3, 27, sobran 5. 35. Tampoco sirve. 4 por 1, 4 por 9. 4 por 9 da 36. Dividido 9 da 0. Bueno, 4 por 10. ¿Y cuánto da? 4, ¿cierto? ¿Cuándo termino? Ya empecé. No, sí, ya empecé. 4 por 9 da 4 por 10, 40. Y 40 da 4 módulo 9. O sea, ya empezó a dar lo mismo que da aquí arriba. Porque resulta que 1 y 10 son lo mismo, módulo 9. 2 y 11 son lo mismo, módulo 9. Luego, realmente aquí solo había que hacer 9 ensayos. Con esos 9 ensayos hice todos los ensayos. Cualquier otro ensayo vuelve a dar lo mismo, porque eso es cíclico, porque es congruencias módulo 9. Cada 9 vuelve a dar lo mismo. Eso es lo bueno de las congruencias, que estas cosas no dan miles de cosas, dan poquito. Entonces, ¿cuál es lo único que funcionó? Fue 7. Aquí era por, no más por. Entonces, lo único que funcionó fue el 7. Entonces, la respuesta es 7. Pero obviamente, aquí no había que hacer sino 9 pruebas y digamos que uno las puede hacer, uno sabe la tabla del 4 y todas esas cosas. Pero si le salen números como más grandes, pues le va a ser más complicado hacerlo así. Entonces, la otra manera de hacerlo es decir, no, averigüémonos phi de 9. Phi de 9. ¿Cuántos primos relativos tiene 9? ¿Ah? Entonces, 9 por 1 menos 1/3, que es lo único que divide el 9. ¿Sí o no? O sea, 9 por 2/3. O sea, 6. Phi de 9 da 6. Entonces, según el teorema de Fermat, 4 a la phi de 9 menos 1, 4 a la phi de 9 menos 1 es la respuesta. Entonces, ¿qué es? O sea, 4 a la 6 menos 1. O sea, 4 a la 5. ¿Listo? ¿De 4 a la 5 cuánto da? 4 por 4, 16. Por 4, 64. Pero 16, pero ya, bueno, 4 por, eso da 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Y entonces empecemos. Todo, 4 por 4 da 16. El otro da 16 y el otro da 4. Listo. Pero el 16 es ¿cuánto módulo 9? 16 es ¿cuánto módulo 9? 1 sobra 7. Entonces da 7 por 7 por 4. 7 por 7 da 49 por 4. ¿Cuánto es 49 módulo 9? 4. 9 por 5, 45 y sobran 4. 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4 módulo 9? Es 16 y 16 módulo 9 es. O sea, 4 la eso da 7 módulo 9. Entonces la respuesta es 7. Es el mismo 7 que buscamos ahorita. Solo que hacer esto, si el número es grande o es pequeño, es más o menos lo mismo. En cambio, si el número es grande, hacer lo otro es más demorado. Entonces la respuesta es 7. Y la otra posibilidad es exprese esto
como combinación lineal de, como el máximo común divisor es 1, 1 tiene que ser igual a 4 por algo más 9 por algo. Entonces, en este caso, realmente va a dar 4 por 7, cuando haga el máximo común divisor, más 9 por menos 3. 4 por 7 da 28, más 9 por menos 3 da 27, 28 menos 7, 27 da 1. Entonces, ¿quién es el inverso? El que acompaña al 4. Tres maneras de hacer la misma cosa. Ustedes deciden cuál les parece más sencilla o cuál prefieren, cuál dominan más, etc. La respuesta era 7. ¿Qué respuestas obtuve? Obtuve muchos 7, pero digamos, voy a leer las de la primera hasta las últimas. 7, 3, alguien me dijo 3, pero 4 por 3 da 12, módulo 9 da 3, no sirve. Alguien me dijo 3, luego no da el inverso. 7, 64. 4 por 64 da 256. Módulo 9 da 9 por 2, 18, 25, 7, 70, da 4. O sea, no sirve, porque no da 1. Módulo 9 da 4. No sé cómo sacó el 64. Luego alguien me dijo 2, pero 4 por 2 da 8 y 8 el módulo 9 da 8, no da 1. 4, el otro me dijo 7, el otro me dijo 1024. 1024, ¿por qué me dijo 1024? 4 a las 5 da 1024, no. 256 por 4 da 1024. Ah, bueno. 1024, pero 1024, módulo 9 da 9 en 10, 1, me sobra 1. 9 en 10, 1, me sobra 1. En 12, 1, me sobran 3. En 12, en 10, 1 y me sobra 1. En 12, 1 y me sobran 3. 1024, ¿sí da? Pues luego cuando eso lo multiplícalo por el 4, 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256. Por 4 da 1024. 9 dividido 10 da 1. Y sobra 1. 9 en 12. 9 en 12 da 1 y sobran 3. ¿Qué falló? No, algo falla ahí. 9 no sobran 3 y en 34 da 9 por... sí. 9 por 3, 27 y sobran 7. Sí, ese es el mismo 7 módulo 1024. Entonces 1024 está bien. Es una respuesta correcta. Solo que muy probablemente en sus quizzes le dicen, deme el inverso que esté entre tanto y tanto, que sea menor que el módulo. Entonces 1024 no les sirve porque 1024 es mayor que 9. Entonces cuando les pidan el menor que el módulo, les toca dar un número entre 0 y 9. No les sirve 1024. Pero si no le piden eso, 1024 es una respuesta correcta. Listo. 7, 7, otro 1024. Un cuarto me puso alguno, pero un cuarto no es respuesta correcta porque aquí no hay números racionales ni nada de esas cosas, son todos números enteros. La respuesta tiene que ser un número entero. 7, alguien me dijo 9, pero 9, 4 por 9 da 36, no alcanza. Alguien me dijo 28. 28, 4 por 28 da 4 por 28. Dicho, si 28 no es 7, no funciona. Y 28 es 1 módulo 2, entonces 28 no va a dar. 4 por 28 va a dar 1. Va a dar 4 por 28, 4 por 8, 32, 4 por 2, 8 y 3, 11. Va a dar 112 y 112 no va a dar 9, en 11, 1, sobran 2. En 22 va a estar 2 y sobran 4, va a dar 4. 7, 7, 7, 7, bueno, listo. Eso fue lo que me contestaron. Para este ejercicio, son las 8 y 15, alcanzamos a hacer 2 más. Pero vamos a hacer uno de estos y uno de los otros. Bueno, voy a hacer uno de los otros, mejor. Ya les voy a decir cuál. Listo, ahí hay una. Resuelva esta congruencia. Escoja todas las respuestas correctas. O sea, escoja los X tal que 19 por X es igual a 4 módulo 141.
Usted verá si hace 19 por 4, 19 por 149. La idea no es hacer así. La idea es resolverla. Y la pista es, si usted saca el inverso de 19 módulo 141, da 52. Otro ejercicio era hay el inverso, pero como el que hicimos ahorita. Pero supongo que ya lo halló, que da 52. El inverso de 19 módulo 141. Entonces, ¿cuáles de estas respuestas son respuestas a X tal que 19 por X da 4? Módulo 141. Fíjese que dice cuáles, ¿no? O sea, puede haber varios que estén correctos, no solo uno. Qué pena, Jenny, no había visto, pero el 5 no. El 24 y el 7 sí eran, pero el 5 no era. Hernán, en el anterior aplicamos fermado otra vez. ¿Ya le quedó claro o todavía hacemos otro de esos? Llevo dos respuestas. Ahí está la pista, ¿no? 19 módulo 41, 52. ¿Qué tiene que hacer para resolver X? Para despejar X. Multiplicar por 52 a ambos lados. Si multiplican por 52 a ambos lados, por un lado les da 19 por 52 y eso es 1 módulo 141 porque aquí le dicen que es el inverso. Y al otro lado le da 4 por 52. ¿Cuánto es 4 por 52? ¿Cuánto es 4 por 52? 208. Por lo menos esa es la respuesta. ¿Alguna otra de estas puede ser respuesta? Si es lo mismo que 208 módulo 141. Si no, no. Porque lo que dicen las congruencias lineales es que la respuesta es única módulo 141. Entonces, por ejemplo, 208 más 141 da 349. La diferencia entre ellos tiene que ser un múltiplo de 141 para que sean el mismo. Entonces, este también serviría. 208 menos 141 da 67. Ese también serviría. Pero 208 menos 8 da 200. Y 200 módulo 141 no da 0. No. O 208 menos 193 da 15. Y 15 pues no es 0 módulo 141. O sea, la diferencia tiene que ser de múltiplos de 141. ¿Por qué? Porque es módulo 141, la respuesta es única módulo 141. Bueno, ahí vamos. 19 módulo 141, 52. ¿Esa está?
Estamos diciendo, no lo han sacado. Supongamos que está bien. El de 4 y el 9 ahorita, exacto. Hubiéramos hecho eso. Y encontramos que da 52. Listo. Entonces, ¿qué sacamos con que dé 52? Que vamos a multiplicar por 52 a este lado y por 52 a este lado, y eso sigue siendo congruente. Entonces, al multiplicar por 52 a este lado, por 19, según esto, es el inverso modular. Por lo tanto, ¿cuánto da? 1. O sea, que uno multiplica a este lado por el inverso modular para que el 19 se desaparezca y le quede solo la x. Queda x por 1. Y al otro lado le queda 4 por 52. ¿Cuánto es 4 por 52? 208. Entonces ya tengo una respuesta ahí, 208. ¿Puede haber otras? Sí, si son el mismo número, módulo 141. Si no, no, porque solo hay una respuesta módulo 141. Entonces, cualquier otro número módulo, ¿qué otros números son iguales a 208 módulo 141? Pues sumándole 141, sumándole 2 veces 141, 3 veces 141, 4 veces, sumándole cualquier múltiplo de 141 o restándole cualquier múltiplo de 141, sigue dando 208, porque precisamente es lo que hace la congruencia, que cada 141 vuelve y da lo mismo, y vuelve y da lo mismo, y vuelve y da lo mismo. Entonces, una vez 141, dos veces 141, tres veces 141, es lo mismo que sumar cero. Es lo mismo que sumar cero. Restar 141, restar dos veces 141, es lo mismo que restar cero. O sea, va a dar el mismo número en congruencia. Pero 208 más 141, por ejemplo, da 349, entonces esta es una respuesta correcta. 208 menos 141 da 67, esta también es correcto porque la diferencia entre los dos es 141. Pero la diferencia entre 208 y 8 es 200. Y 200 no es múltiplo de 141. Entonces, ese no puede ser una buena respuesta. La diferencia entre 208 y 193 es 15. 15 tampoco es múltiplo de 141, luego tampoco puede ser una buena respuesta. ¿Listo? Con esa explicación, hagamos el siguiente, a ver si el siguiente lo sacan rápido. Yo quiero que lo saquen rápido. Este. 55x igual a 34 módulo 89. Y les están diciendo que 55 módulo 89 es 30, que el inverso modular de 55 módulo 89 es 34. Entonces, ¿cuáles de estas respuestas son correctas?
Entonces, ¿cómo vamos? Llevo 5 respuestas. Y los 5 acertaron. O sea, llevo 5 que ya comprendieron el asunto. 7. Y los 7 acertaron. Bueno, ya vamos más entendiendo cómo se hace el asunto. Entonces, vamos a terminar esto porque hay que irnos a las salas y después allá no les queda tiempo y no quiero que estén sufriendo allá. Entonces, como 55, el inverso de 55 es 34, entonces hay que multiplicar por 34 ambos lados, ¿de acuerdo? Y al multiplicar por 34 ambos lados les queda que x es igual a 1156, les da 34 por 34, les da 1156. Pero 1156 no está aquí. Entonces, pues toca convertirlo primero a un número módulo 89. ¿Cuánto? Restarle de 89, 89. Entonces, pero 1156 dividido 89 da cociente 2, da cociente 12 y residuo 88. Entonces, como el residuo da 88, esa ya es la primera respuesta. Porque 1156 es lo mismo que 88 módulo 89. De ahí en adelante, hay que mirar que la diferencia entre cualquiera y este sea múltiplo de 89. Si yo hago 349 menos 88, no me da, creo que me da 349 menos 88, la diferencia me da 261. Y si lo divido por 89 me da 2 punto algo, o sea, no me sirve. Si yo hago 156 menos 88, la diferencia me da 68, no da 89, no sirve. Si le hago 800 menos 88, me da 712 dividido 89, me da 8 exacto. O sea que este sí sirve. Y si hago 177 menos 88, me da 89, también sirve. Ya. Listo, muchachos. Yo creo que estamos listos para irnos al quiz, a practicar. Nos vemos en la sala 2. Y ya les mando la clave, muchachos. Apenas llegue a la sala 2, les mando la clave. Bueno, los que están aquí virtuales.